y la frecuencia, ¿no? Entonces nos quedamos en patogenia. Recordemos que la etiología es desconocida, pero se han descrito una serie de mecanismos patogénicos asociados a la genética, mecanismos epigenéticos, ambientales, que van a jugar un rol importante en la aparición y desarrollo del mismo, ¿no? La clave de la patogenia específicamente es la pérdida de la tolerancia frente a antígenos nucleares y la consiguiente formación de autoanticuerpos, ¿no? Es decir, va a haber alteración en la respuesta inmune, ¿no? Es decir, voy a crear mayor cantidad de anticuerpos, pero a la vez estos anticuerpos creados no van a ser depurados, ¿no? Específicamente, y se van a depositar en diferentes tejidos, ¿no? Entonces va a haber síntomas propios de la enfermedad, y recordemos pues que primero hay proliferación, hay liberación de citoquinas, inflamación y finalmente fibrosis. Cuando hablamos de criterios diagnósticos, hay un criterio que es el más antiguo, el más conocido, del American of Rheumatology para lupus, y hablamos de 11 criterios, ¿no? Incluso ahora ya se habla de 14 criterios y definitivamente ahora se da un puntaje específico, ¿no? Entonces, tenemos el eritema malar, el eritema discoide, que es un parámetro importante, la fotosensibilidad, las úlceras orales, la artritis, la sinovitis, los trastornos renales, ¿no? Específicamente, que es el tema que estamos hoy día tocando específicamente. Y cuando hablamos de trastornos renales habíamos hablado pues que podía haber algún tipo de daño, ¿no? Puede dar hasta un síndrome nefrótico, mayormente se asocia a síndrome nefrítico, ya, presencia de cilindros, etc. Trastornos neurológicos, trastornos hematológicos, trastornos inmunológicos y trastornos antinucleares, ¿ya? Entonces, si tenemos 4 de estos 11 criterios, vamos a diagnosticar el lupus. Recuerden que el lupus es diagnóstico clínico. No es un diagnóstico específicamente de anatomía patológica. La nefropatía lúpica sí es un diagnóstico de biopsia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de compromiso renal, recordemos que esta va a estar mediada por presencia de inmunocomplejos. Van a existir dos hipótesis en relación a este mecanismo de afectación renal. Una va a plantear que hay complejos de anticuerpos contra el anti-DNA que se van a formar in situ en el glomérulo, ¿no? Y hay otra que habla de una reacción cruzada con los antígenos glomerulares. Y no solamente el tema de respuesta a estos antígenos, sino también hay una activación de los elementos de complemento por la vía clásica, ¿ya? Entonces hablamos que hay depósitos de estos antígenos específicamente, o estos complejos. Hay activación del complemento, hay inflamación local, hay lesión renal, ¿no? Y cuando es muy severa puede haber pues trombosis glomerular, hipercoagulabilidad específicamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos del riñón, recordemos pues que se ha clasificado en 6 estadios, de acuerdo a los resultados que podamos tener en la biopsia. La clase 1 es la nefritis lúpica mesangial mínima, donde clínicamente podemos tener una creatinina sérica normal, un examen de orina normal. Luego tenemos la clase 2, ¿no? Donde tenemos una nefritis lúpica proliferativa mesangial, donde podemos tener pues una creatinina normal, pero puede haber ya acuérdense que mesangial siempre generalmente se asocia a hematuria, ¿no? Una microhematuria o una proteinuria no nefrótica. Después tenemos la nefritis lúpica focal, ¿no? Puede haber un síndrome mixto, proteinuria y hematuria. En algunos casos síndrome nefrótico. Hablamos a veces, hay patologías que pueden debutar con ambas. Entonces podemos decir, es un síndrome nefrótico con componente nefrítico o es un síndrome nefrítico con componente nefrótico, de acuerdo a lo que más predomine, ¿no? Específicamente. Y luego tenemos la nefropatía lúpica difusa, que es la más frecuente, pero es la más ominosa, ¿ya? Lamentablemente. En la clase 5 tenemos la nefropatía lúpica membranosa, su nombre lo dice, la membranosa más se asocia a cuadros nefróticos,
Y finalmente, pues la nefropatía lúpica con esclerosis, donde hay un deterioro progresivo de la función renal, ¿no? Acá vemos algunas imágenes, ¿no? Donde, por ejemplo, la estadio 1 o la clase 1 es la glomerulonefritis asociada a cambios mínimos, donde al microscopio óptico podemos ver, pues, prácticamente un glomérulo normal, ¿no? Sin embargo, si hacemos un estudio a nivel de microscopía electrónica, podemos encontrar algunas alteraciones, ¿no? Acá va a haber depósito de inmunoglobulina G y complemento en el mesangio. A la clínica vamos a tener un riñón normal, pero puede haber una pequeña cantidad de hematíes o presencia de proteinuria que prácticamente es bastante mínima, ¿no? Luego tenemos el grado 2, el estadio 2, la glomerulonefritis mesangial lúpica, donde la afectación se limita al mesangio. Proliferación, a ver un minuto. La glomerulonefritis mesangial lúpica, la afectación se va a limitar al mesangio, va a haber proliferación mesangial, ¿no? Acá va a haber mayor hematuria y cuando hagamos la biopsia va a haber presencia de la inmunofluorescencia, donde hacen una tinción especial, lo ponen en un cuarto oscuro y van a ver pues la luminiscencia y presencia de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M e inmunoglobulina A, ¿no? Hablábamos de la segmentaria, es la focalis segmentaria específicamente, ¿no? Hay una proliferación endocapilar, ¿no? Y vamos a ver presencia, no sé si ven los glomérulos, pero hay presencia pues de esclerosis. Esclerosis de una pequeña porción, por eso se llama focal, ¿ya? Este síndrome asociado va a ser una proteinuria asociada a síndrome nefrótico, ¿ya? Luego tenemos la glomerulonefritis proliferativa difusa lúpica, donde vamos a ver pues que la más frecuente, la más ominosa, ¿no? Y se va a ver pues depósitos subendoteliales, ¿no? El 20% de estos pacientes van a ir a insuficiencia renal crónica. Denme un segundito, por favor. Luego tenemos la glomerulonefritis membranosa, donde por una tinción especial vamos a ver el engrosamiento de la pared glomerular, ¿no? Que lo estamos viendo y definitivamente nos va a dar, pues estas se van a caracterizar más que todo por proteinurias extensas, ¿no? Más o menos 10, 15, 20 gramos. Y la 6, que es la donde ya pues el glomérulo está esclerosado, vemos un glomérulo no normal, pero no esclerosado, ¿no? Al lado de 3 glomérulos esclerosados. Eso ya es cuando prácticamente pues ya hay un compromiso renal importante y prácticamente el paciente está, si es que no está en hemodiálisis, está para entrar a la misma, ¿no? Habíamos dicho que a nivel de glomérulo, pero también hay compromiso a nivel tubular, túbulo intersticial. Entonces, en el intersticio también puede haber este infiltrado mononuclear, ¿ya? Y vamos a ver desdoblamiento de la membrana basal, vacuolas hialinas y otros ítems, ¿no? Lesiones en los vasos, puede haber una microangiopatía trombótica donde va a haber una trombosis a nivel de los capilares, ¿no? El tratamiento de la nefropatía lúpica, la primera es inespecífica, por lo general muy poco se diagnostica, ¿no? Porque es asintomática. El estadio 2 recién pues se le da prednisona por 1 o 3 meses. El estadio 3 y el 4 ya podemos darle por más o menos 2 a 3 años. Y ya en el estadio 5 prácticamente pues se le agrega otro inmunosupresor como ya puede ser la azatioprina, el clorambucil o la ciclofosfamida. Y en el estadio 6, ya como les había dicho, prácticamente el paciente está para entrar a algún tipo de terapia de sustitución renal, ¿no? El pronóstico varía según la afectación histológica. Es importante también recalcar que habíamos visto que habían 6
grados, ¿no? 6 grados, pero la clasificación, ¿no? Pero yo puedo tener hoy día estar en el estadio en la clase 5 y mañana puedo estar en la clase 2. O sea, no es progresivo, que de la clase 1 voy a pasar a la clase 6, no necesariamente, ¿ya? Depende del tratamiento, depende del manejo específicamente, ¿no? Muy bien. No existe correlación entre la clínica y la histología. Obviamente, si yo tengo una proteinuria de 10 a 20 gramos, yo sospecho que voy a tener una glomerulonefritis membranosa asociada a la nefropatía lúpica, pero no necesariamente va a ser así, ¿ya? Existen diferentes esquemas, corticoides, inmunosupresores, según el grado de agresividad y que ya lo habíamos visto. Es importante el estudio anatomopatológico para definir el pronóstico y el tratamiento, no es solamente con la clínica. El 15 a 25% de los pacientes con nefritis proliferativa difusa, ¿no? En los 3 años siguientes, lamentablemente, probablemente van a entrar a diálisis, ¿no? Habitualmente la actividad clínica de la enfermedad disminuye según avanza la enfermedad, ¿no? Una vez que el paciente entra a diálisis, se dice que la actividad como que se apaga, una actividad lúpica, porque aparentemente la hemodiálisis pues depura, saca todos estos complejos inmunes que son los que simulaban el problema autoinmune, ¿no? Otra enfermedad importante inmunológica es la vasculitis. La vasculitis es una enfermedad caracterizada por la inflamación de los vasos sanguíneos, ¿no? Cuando hablamos de vasos hablamos de arterias, venas, ¿no? Y definitivamente el problema es que esta inflamación va a conllevar a isquemia y finalmente a necrosis. Esta inflamación de los vasos nos puede dar pues una sintomatología generalizada, como por ejemplo fiebre, astenia, afectación del estado general, o también nos puede dar una sintomatología localizada dependiendo del órgano al cual afecta, ¿no? Por ejemplo, las cutáneas te puede dar pues una púrpura, de repente a nivel mesentérico te puede dar dolor abdominal, a nivel renal te puede dar proteinuria, hematuria, etcétera, ¿ya? Sin embargo, la piel y el tejido subcutáneo son los que se afectan más frecuentemente en la vasculitis. Entonces, cuando hablamos de vasculitis, tenemos un criterio clínico epidemiológico, un criterio morfológico, es decir, con biopsia, necropsia, y un criterio serológico. La clasificación de vasculitis, hay muchas clasificaciones de vasculitis, ¿no? Pero les he traído las más importantes, por ejemplo, las vasculitis primarias o vasculitis secundarias, ¿no? Las primarias, como su nombre lo dice, son enfermedades localizadas, ¿no? Por ejemplo, la artritis temporal, el síndrome de Kawasaki, el síndrome de Wegener, el síndrome de Church-Strauss. A diferencia de las secundarias, donde se asocian a enfermedades sistémicas como el lupus, la artritis reumatoidea, una infección también me puede dar vasculitis, una neoplasia también me puede dar vasculitis o medicamentos también. Pero la clasificación que más conocemos es la de Chapel-Hill, que se dio en el 94, en relación al tamaño de los vasos, ¿no? Tenemos pues desde vasos grandes, medianos y pequeños. Sin embargo, lo que más va a afectar al riñón son los de mediano y pequeño calibre, ¿ya? Porque los riñones, acuérdense que es un ovillo de capilares, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de grandes vasos, dejamos a un costadito el tema de la arteritis de la temporal y la enfermedad de Takayas. Entonces nos vamos a los vasos medianos, como la enfermedad del Kawasaki y la poliarteritis nodosa. Doctora, ¿y por qué es importante los medianos? Porque me pueden producir una estenosis de la arteria renal y la estenosis de la arteria renal me va a producir una hipertensión renovascular. Y en la hipertensión renovascular, obviamente, pues me va a producir un problema renal, ¿no? Una insuficiencia renal. Y esta estenosis, obviamente, va a haber una hipoperfusión renal, ¿no? Entonces, no solamente la hipertensión en sí, sino también la hipoperfusión. Cuando hablamos de vasculitis de pequeños vasos, debemos tener en cuenta la antiguamente llamada granulomatosis de Wegener, ahora es llamada poliangiitis más granuloma.
el síndrome de Chur-Strauss, la poliangiitis microscópica, la púrpura de Henoch-Schönlein, la vasculitis crioglobulinémica esencial y la angeitis cutánea leucocitoclástica. Es interesante porque hay un marcador, una prueba que nos puede de repente orientar a qué tipo de patologías pueda asociar determinada enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la presencia de ANCA positivo, sobre todo el ANCA-C, vamos a tener en la granulomatosis con poliangiitis, que es la enfermedad de Wegener. La presencia de ANCA-P lo voy a tener en la poliangiitis microscópica. Las dos son de pequeños vasos. Cuando hablamos de ANCAs negativos, ¿no? Perdón, el Chur-Strauss puedo tener ANCA positivo, ya sea ANCA-P o ANCA-C. Cuando hablamos de ANCAs negativos, porque también pueden ser ANCAs negativos, podemos hablar de la vasculitis por hipersensibilidad, el síndrome de Henoch-Schönlein, la crioglobulinemia. ¿Ya? Y otra clasificación tenemos también en base a los mecanismos patogénicos encontrados, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una infección directa de los vasos, podemos clasificarla en vasculitis bacteriana, vasculitis, esta puede ser vasculitis por rickettsia, por micobacterias, por esporioquetas, fúngicas, etc. Cuando hablamos vasculitis por daños inmunológicos, estamos hablando vasculitis asociadas a reacción tipo 1, por ejemplo el Chur-Strauss, vasculitis asociadas a autoanticuerpos, reacción tipo 2, la presencia de ANCA, vasculitis mediadas por inmunocomplejos, reacción tipo 3, ¿no? Acá hablamos de también el Chur-Strauss, la vasculitis crioglobulinémica, etc. Y la de tipo 4, ¿no? Generalmente la arteritis de células gigantes, arteritis de Takayasu. Y de causa desconocida, cuando se asocia a veces a neoplasias o a veces no encontramos el factor, ¿no? Acá vemos, pues, es interesante el tema de la clínica, ¿no? El tema de la clínica, perdón. El tema de la clínica, acá vemos, pues, cuando vemos, por ejemplo, la enfermedad de Wegener, ¿no? Asociada a generalmente inflamación nasal. Ese es importantísimo, ¿no? Perdón, antes de la de Wegener, vamos a hablar de la de Henoch-Schönlein, que se da en pacientes menores de 20 años. Acuérdense que el examen físico vamos a tener la presencia de púrpura palpable, dolor abdominal, porque puede haber problemas a nivel de los vasos mesentéricos. Y en la biopsia vamos a encontrar infiltrado con granulomatosis a nivel de los vasos, granulocitos más que otra cosa. Esta púrpura de Henoch-Schönlein al examen, a la clínica, recordemos que hay el compromiso dérmico, puede haber dolor abdominal, compromiso sobre todo a nivel de piel, ¿no? Y en la biopsia vamos a encontrar la presencia de inmunoglobulina A, ya sea en sangre o a nivel de los depósitos de estas muestras de biopsia de piel. En la enfermedad de granulomatosis más poliangiitis vamos a tener pues una inflamación nasal o oral, la radiografía de tórax con infiltrados con nódulos cavitarios, va a parecer como que fuera una tuberculosis, pero no lo es, una microhematuria y una inflamación granulomatosa en la biopsia. Se dan cuenta que va a afectar generalmente el riñón, ¿no? Y toda la línea media a nivel respiratorio. Incluso puede haber afectación del tabique, ¿no? ¿Qué otra cosa importante? Acuérdense de la presencia del diagnóstico, se hace con la presencia de ANCA-C y obviamente con biopsias donde vamos a tener granulomas. Luego tenemos el síndrome de Chur-Strauss. Siempre el Chur-Strauss es asociado a cuadros de asma, ¿no? Va a haber eosinofilia, puede haber neuropatía, infiltrados pulmonares evanescentes, afectación de los senos paranasales, pero a diferencia del anterior vamos a tener pues presencia de eosinófilos, ¿no? En las biopsias. Acá vamos a tener en el Chur-Strauss, habíamos visto que podíamos tener ANCA-C o ANCA-P presente. La vasculitis por hipersensibilidad, ¿no? Generalmente puede haber, generalmente en edad de comienzo 16 años, púrpura palpable,
rash maculopapular, y la biopsia vamos a ver pues granulocitos perivasculares, ¿no? Acá lo importante es la biopsia de piel, donde va a haber pues la púrpura palpable, ¿no? Y se va a diagnosticar por la presencia de estos granulocitos perivasculares. Y la arteritis nodosa, que generalmente se asocia a enfermedades como la hepatitis B, la hepatitis C, y que pueden dar también una glomerulopatía asociada, ¿no? Muy bien. Acá tenemos unas imágenes, por ejemplo, el patrón citoplasmático, el ANCA-C, a la inmunofluorescencia. Esta es una coloración que se da pues a nivel del citoplasma del neutrófilo. Pero miren, acá tenemos otro tipo de ANCA, que es un patrón perinuclear, ¿no? La inmunofluorescencia se localiza en la zona perinuclear del neutrófilo. Doctora, ¿está pasando diapositivas? Ay, perdón. Estamos en clínica. Perdón. Ya, acá vemos pues el ANCA-C, el patrón de ANCA-C, ¿no? Donde ven pues la inmunofluorescencia localizada en el citoplasma del neutrófilo. Una imagen muy bonita. Y luego tenemos, miren bien esta imagen, que es asociada a más bien a un patrón perinuclear, donde la inmunofluorescencia se localiza en la zona perinuclear. Característico obviamente de la poliangiitis microscópica, pero hay una mixta, ¿no? Que vas a tener en algunos lados predominio nuclear y en el otro perinuclear, y se da pues en otros pacientes con otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la colitis ulcerosa. Hablábamos de la pararteritis nodosa, es una vasculitis que afecta arterias de mediano, ¿se acuerdan? Y de pequeño calibre. Puede producir afectación de la arteria renal sin afectación del glomérulo. Habíamos hablado, ¿se acuerdan? De la estenosis de la arteria, ¿no? Generalmente es idiopático, o sea, no sabemos la causa, pero hay un importante número de pacientes que se asocia a presencia de antígeno de hepatitis B. Puede producir una sintomatología sistémica como fiebre, neuropatía periférica, mialgia, dolor abdominal y pérdida de peso, ¿no? El 30% de estos pacientes pueden presentar pues hipertensión renovascular. El tratamiento son los corticoides asociados a inmunosupresores en casos moderados específicamente, ¿no? Si hay una estenosis importante de la arteria renal, obviamente pues y que no responde a los mismos, habrá que hacer pues una angioplastía. Acá tenemos la granulomatosis más poliangiitis, conocida como enfermedad de Wegener. Es una vasculitis que produce granulomas, ¿no? Hay una necrosis, hay producción de granulomas. Hay como presencia de cavernas, se podría decir. La afectación renal se da en un 70%. La clínica de la misma va a ser hematuria y proteinuria. Va a haber afectación del tracto respiratorio. Puede haber pues una mastoiditis, una sinusitis, una otitis. Acá vemos un paciente con perforación del paladar, y si ven también la presencia del tabique, tampoco no lo tiene, ¿no? Estas enfermedades se asocian a los famosos síndromes pulmón-riñón, ¿no? Entonces incluso puede venir a la emergencia con una hematuria y le hacemos una imagen y vamos a ver pues presencia de nódulos, y muchas veces lo asocian a una tuberculosis en un paciente renal, ¿no? Ellos responden bastante bien al tratamiento con corticoides e inmunosupresores. Otra característica importante, que el complemento es normal, a diferencia de, por ejemplo, la glomerulonefritis postestreptocócica, a diferencia de la nefropatía lúpica, ¿ya? En este caso, el complemento va a estar normal. Luego tenemos la poliangiitis microscópica. Entonces, acuérdense que las dos más de pequeños vasos importantes es la granulomatosis más poliangiitis y la poliangiitis microscópica. Sin embargo, en la poliangiitis microscópica, la característica es que se da más en pacientes mayores, 60 a 70 años, ¿ya? También va a haber síntomas constitucionales, pero acá va a haber la presencia de ANCA-P, a diferencia del anterior, donde va a haber la presencia de ANCA-C. En la biopsia vamos a encontrar pues una glomerulopatía extracapilar, ¿no?
con semilunas. El tratamiento son los corticoides asociados a inmunosupresores como la ciclofosfamida, ¿no? En casos muy severos, ¿no? Donde vemos un compromiso muy activo, un paciente pues comprometido sobre todo a nivel pulmón-riñón, probablemente la intervención va a ser más agresiva con el uso de plasmaferes. Luego tenemos un síndrome de Chur-Strauss que se da en adultos más o menos de 40 años. No es común la afectación renal. El Chur-Strauss más que todo es por temas de piel, ¿no? A nivel respiratorio se va a asociar a asma o rinitis alérgica con aumentada de inmunoglobulina E y eosinofilia. Entonces habíamos dicho que la afectación cutánea era importante y también la afectación respiratoria. Acá en el Chur-Strauss podemos tener la presencia de ANCA-P o ANCA-C, ¿ya? En algunos casos, raros casos, podemos tener una glomerulonefritis extracapilar tipo 3, ¿no? Entonces, al igual que las anteriores, el tratamiento es con corticoides y también inmunosupresores. Luego tenemos la púrpura de Henoy-Schönlein. Acuérdense que es una púrpura palpable, ¿no? Algunos autores sostienen que la glomerulonefritis mesangial por IgA, que sería una forma monosintomática de esta enfermedad. Es decir, si yo tengo solamente el daño glomerular, que generalmente es mesangial, un síndrome nefrítico probablemente, o una hematuria, más que un síndrome nefrítico, es una hematuria, y yo le hago una biopsia y en la biopsia veo depósito de inmunoglobulina A, pero que no encuentro una lesión a nivel de piel, probablemente estoy hablando solamente de la enfermedad de Berger o glomerulonefritis mesangial de IgA. Pero si le asocio a una enfermedad de piel, ¿no? Con estas púrpuras ya voy a hablar de la enfermedad de Henoy-Schönlein, ¿ya? Entonces en la piel estas púrpuras van a ser biopsiadas y se va a encontrar una vasculitis leucocitoclástica. La etiología es desconocida y se sabe que la patogenia es autoinmune, ¿no? Lo bueno es que la evolución es benigna, tanto en la glomerulopatía como el problema de piel, ¿no? El paciente cursa con hematuria esporádica, muy rara vez hace un compromiso de función renal, ¿no? En relación a las crioglobulinemias, tenemos la crioglobulinemia mixta esencial, afecta más a mujeres, aparece generalmente asociada a infecciones de hepatitis B, hepatitis C o otras infecciones por hongos, bacterias y virus. Acá en esta crioglobulinemia recordemos que hay un consumo de complemento, ¿ya? Puede cursar con la púrpura cutánea, fiebre, artralgia, hepatoesplenomegalia y lesiones necróticas a la exposición al frío, ¿no? No solamente es un Raynaud, sino ya hay un compromiso isquémico. El riñón se va a afectar en un 50% de los casos, cursa con hematuria y proteinuria, ¿no? Es decir, un síndrome nefrítico. A la biopsia vamos a encontrar una glomerulonefritis mesangial o mesangiocapilar, ¿no? El tratamiento es corticoides e inmunosupresores y si fuera muy severo ya podríamos hacer uso de la plasmaferesis. En cuanto a la artritis reumatoidea, recordemos que es una enfermedad que lleva a la inflamación de las articulaciones y tejidos circulantes. Se va a acompañar también de enfermedades sistémicas. Vamos a encontrar factor reumatoideo positivo en el 70%. ¿Y cómo va a afectar al riñón? Primero por la misma enfermedad, pero también puede afectar a consecuencia del tratamiento de la enfermedad, ¿no? Las sales de oro y la penicilamina obviamente van a producir nefrotoxicidad, pero también puede haber una amiloidosis secundaria que se puede dar debido a una enfermedad crónica, como es este caso, ¿no? El tratamiento de la artritis reumatoide es el metrotexato, la leflunomida, la talidomida. La esclerodermia es una enfermedad del colágeno y vascular que se va a caracterizar por proliferación excesiva del tejido colágeno que va a afectar predominantemente la piel, el aparato digestivo, el riñón, el pulmón y el corazón. Afecta más a las mujeres y en una edad de más o menos 35 a 45 años, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la esclerodermia? Podemos tener Raynaud, edemas, sobre todo las patologías más
hay precedentes o por las que van al médico, generalmente es afectación esofágica, ¿no? Activación de la motilidad, como que no pasan bien los alimentos, articulares en un 50%, las renales en un 50-80%, y como ya habíamos hablado, al igual que en el lupus, son de mal pronóstico, compromiso renal, ¿no? Recordemos que el problema de la esclerodermia son en las crisis de esclerodermia, donde vamos a tener hipertensión arterial maligna, anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, proteinuria, microhematuria, etcétera, ¿no? Acá vamos a tener la presencia de anticuerpos antinucleares, casi en el 90%, ¿no? Pero hay unos anticuerpos mucho más específicos, que es el anti-CL70, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El control de los síntomas, la utilización de fármacos antifibróticos como la D-penicillamina y la colchicina, el control estricto de la presión arterial, ¿no? Acuérdense del uso de los YECAS, nos va a ayudar mucho. Y ahí ahora se está hablando de medicamentos nuevos como los antagonistas del factor de necrosis tumoral. La enfermedad de Sjögren, el síndrome de Sjögren, es un trastorno inmunitario en el cual se destruyen las glándulas que producen las lágrimas, la saliva. Entonces nuestro paciente por lo general pues viene por ojo seco, ¿no? Recordemos que también puede haber un daño asociado, que es una glomerulonefritis membranoproliferativa, también puede asociarse a glomerulonefritis membranosa o nefropatía intersticial, ¿no? Generalmente se va a asociar a un problema a nivel del intersticio, ¿no? Porque va a haber un infiltrado y va a afectar pues la función del túbulo y va a debutar con una acidosis tubular renal, ¿no? También puede verse el caso de una nefrocalcinosis. El tratamiento de Sjögren es, como toda enfermedad autoinmune, el tratamiento corticoideo. Y tenemos también la afectación de las disproteinemias, ¿no? Vamos a tener el síndrome urémico hemolítico, antes de las disproteinemias, vamos a ver que son entidades distintas que van a compartir mecanismos patogénicos y manifestaciones clínicas e histológicas comunes. Es decir, el síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Son diferentes, pero los mecanismos son parecidos, ¿no? Específicamente de desenlace de esta patología. Gracias. Ambas enfermedades se van a caracterizar por insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica, microangiopática y trombocitopenia. Sin embargo, la enfermedad, el síndrome urémico hemolítico se da más en niños, en la infancia. Y generalmente se asocia, tenemos un síndrome urémico hemolítico típico que se asocia a diarreas, ¿no? Producidas por un germen como la Escherichia coli y específicamente de una cepa especial, ¿no? En cambio, vamos a tener la púrpura trombocitopénica trombótica, más se va a dar en adultos. Generalmente hay una sintomatología sistémica como la fiebre específicamente. Entonces la patogenia es común, va a haber un aumento de la agregación plaquetaria que va a dar lugar a la formación de trombos plaquetarios a nivel de los vasos y esos van a sellarlos y prácticamente va a haber isquemia, ¿no? Entonces los mecanismos implicados son varios, por ejemplo va a haber una lesión del endotelio vascular que puede ser por fármacos, por virus, por toxinas, por factores inmunológicos, etcétera, ¿no? Ahora, también se han escrito factores genéticos implicados en esta patogenia. Un minutito ya. Muy bien, entonces habíamos dicho el urémico hemolítico, generalmente asociada a cuadros de diarrea, más común el tema de la Escherichia coli, en la cepa 0,157, ¿no? Pero también hay otros gérmenes como la Shigella, la Salmonella, la Yersinia. Y hay algunos casos descritos secundarios a VIH.
fármacos que me produzcan síndrome urémico hemolítico, tenemos los anticonceptivos, los antiinflamatorios, ¿no? Es por eso que se recomienda a ustedes, futuros médicos, pues que no abusen de los medicamentos. El problema es que hay una cultura acá en nuestro país, pues, de la automedicación. Y hay que tener cuidado y combatir eso, ¿no? Muy bien. Es interesante porque el urémico hemolítico también está asociado sobre todo al tema de embarazo y parto, el famoso, la famosa preeclampsia, el famoso síndrome de Herd. En cuanto a esta combinación, vamos a encontrar en la clínica la característica de insuficiencia renal aguda. Van a debutar a veces con un cuadro aparatoso, de un síndrome nefrítico, con oligoanuria, ¿no? Específicamente. Hipertensión severa. La sintomatología neurológica puede haber desorientación, confusión, fiebre, trombocitopenia y anemia hemolítica. Entonces, cuando yo sospecho es cuando encuentro, pues, asociado a una anemia hemolítica, ¿no? Plaquetas bajas y sobre todo insuficiencia renal aguda, voy a asociar, dependiendo si es un niño, probablemente a una enfermedad, pues un urémico hemolítico clásico, o si es un adulto, buscarles lesiones de piel también para asociarle a una púrpura trombocitopénica trombótica. El tratamiento del síndrome urémico clásico es el tratamiento de soporte y el urémico atípico es la plasmaféresis y los corticoides. ¿A qué me refiero el clásico? Es que si tienen una diarrea por Escherichia coli, hay que tratar la diarrea, el antibiótico, el uso de líquidos, por ejemplo, ¿no? Evitar la deshidratación. Y poco a poco, como es un tema inflamatorio, poco a poco va a ir a haber una mejor respuesta. Sube urea y creatinina, se asocia a un síndrome nefrítico clásico, y luego comienza a mejorar con este tratamiento de soporte, ¿no? En cambio, el atípico, por lo general es un síndrome urémico hemolítico, pero no asociado a diarreas. Por lo general es más agresivo, de pronóstico más ominoso, y el tratamiento también es más eh, agresivo con plasmaféresis y corticoides endovenosos. El síndrome antifosfolipídico generalmente lo asociamos al lupus, ¿ya? Pero también puede ser una patología no asociada al lupus, ¿no? Puede estar asociado a otras causas. Este síndrome antifosfolipídico es importante porque tendríamos que ser muy cuidadosos en los antecedentes de los pacientes. Hay pacientes mujeres con abortos continuos, ¿no? Y a veces no se investiga a fondo, probablemente pueda tener un antecedente de una patología antifosfolipídica. De repente en mis pacientes renales son pacientes que se les hace la fístula y a cada rato se cierran, ¿no? Y definitivamente hay que estudiarlo, ¿no? ¿Cómo lo estudiamos? Pidiendo el anticoagulante lúpico, el anticuerpo anticardiolipina, el anticuerpo anti-B-glicoproteína, ¿no? Si alguno de ellos me sale positivo, probablemente estemos hablando de diagnosticar esta patología. Es importante el diagnóstico temprano porque con un adecuado tratamiento probablemente tengamos mejores resultados, ¿no? Vamos a tener una afectación renal en un 25%. A nivel renal vamos a ver presencia de trombos a nivel de glomérulo, pero también a nivel de las arterias renales, que es el pronóstico mucho más ominoso, ¿no? Puede haber proteinuria, hipertensión arterial, insuficiencia renal aguda. Puede haber un fallo multiorgánico con oclusiones vasculares múltiples. Esto es de mal pronóstico, ¿no? Se llama catastrófico. El tratamiento es la administración de heparina, un anticoagulante para evitar esa trombosis, y luego de eso pasamos a la anticoagulación oral. Los casos de insuficiencia renal aguda le podemos dar plasmaféresis, corticoides y la anticoagulación, ¿no? En el síndrome ya catastrófico, ¿no? Que hemos tenido varios casos, se da pues heparina, corticoides a altas dosis y ver pues probablemente el uso de plasmaféresis. Luego tenemos las manifestaciones renales de la hepatitis B, ¿ya?
La afectación renal es rara en la infección aguda, más se da en infecciones crónicas. Y no solamente pues vamos a tener, por ejemplo, podemos tener un tipo de glomerulonefritis membranosa, un tipo de glomerulonefritis membranoproliferativa. Podemos tener panarteritis nodosa asociado a esta hepatitis, es decir, inflamación de los vasos medianos, ¿no? Es interesante porque a veces uno cree que porque es hepatitis uno va a encontrar alteradas las pruebas de hepatitis y no necesariamente, ¿no? El perfil hepático. El tratamiento de esta glomerulonefritis es pues el tratamiento de la enfermedad de fondo, la hepatitis, ¿no? En estos casos pues hay que evitar los corticoides porque el virus puede replicar más. Entonces primero tratamos al virus, que es el que desencadena todo este problema. En la hepatitis C se ha descrito 3 tipos de afectación renal, la crioglobulinemia, al igual que la anterior, la glomerulonefritis membranoproliferativa y la membranosa. Al igual que la anterior, primero pues es el tratamiento, ¿no? Y tenemos también manifestaciones renales asociadas al VIH. La afectación renal es frecuente. Vamos a tener pues glomerulonefritis focal y segmentaria de tipo colapsante. Es la que más frecuentemente se va a dar y la de peor pronóstico. Obviamente lo que se recomienda es tratar el HIV, ¿no? Para evitar pues esta glomerulopatía secundaria. Este compromiso renal puede estar asociado a una insuficiencia renal aguda debido a fármacos, una nefrolitiasis por el tratamiento, un síndrome de Fanconi también por el tratamiento, una glomerulonefritis postinfecciosa, una glomerulopatía asociada a hepatitis, ¿no? Como coinfección, una nefritis intersticial, etc. Y acá es la afectación de las disproteinemias que habíamos mencionado, la amiloidosis renal. Recordemos que el término fue acuñado por Virchow, ¿ya? Etimológicamente precede las palabras griegas, almidón, eis, que tiene aspecto, y osis, proceso patológico, ¿no? Hay un aspecto, miren la imagen, similar al almidón, ¿no? Hay un agregado proteico, ese es medio rosado. ¿Cuál es la definición? Es una enfermedad sistémica caracterizada por depósitos en los tejidos de los diferentes órganos de un material amorfo que forma específicamente, que es positivo en respuesta a un teñidor, que en este caso es el rojo Congo. Las principales formas de amiloidosis son la AL, que es la primaria, y la AA, que es la secundaria. La amiloidosis sistémica se presenta con una gran variedad de signos y síntomas, siendo el riñón un órgano a menudo afectado, confiriendo un pronóstico poco favorable, ¿no? La sustancia amiloide tiene una gran afinidad por un colorante, que es la tinción de rojo Congo. Esta, a la inmunofluorescencia, ¿no? Va a dar una imagen luminiscente, ¿no? De color verde. ¿Cómo se clasifican? Tenemos las primarias, las secundarias, las hereditarias y las asociadas a diálisis. Hay pacientes que están en diálisis y hacen una amiloidosis secundaria, ¿no? Entonces la AL es la amiloidosis primaria y la amiloidosis asociada a mieloma múltiple. La AA son las secundarias, pero cuando hablamos de secundarias tenemos las formas asociadas a herencia, ¿no? Fiebre mediterránea familiar, etc. Tenemos la amiloidosis beta-2 microglobulina, generalmente asociada a hemodiálisis, y tenemos también la amiloidosis por depósitos de transtirretina, ¿no? Es interesante porque ahora tenemos una paciente que está hospitalizada por este cuadro de amiloidosis, ya fue trasplantada, pero el tema con ella era que no se podía definir si
tienen una serie de biopsias y no se puede definir si es primaria o si es secundaria, ¿no? No es una, y si es que es primaria, se ha descartado amiloidosis, perdón, mieloma múltiple, ¿no? Entonces estamos en esa evaluación. Muy bien, entonces cuando hablamos de primaria, por lo general no existe una enfermedad sistémica que lo desencadene, ¿no? En la amiloidosis primaria, específicamente, generalmente se asocia a mieloma múltiple, ¿ya? La proteína fibrilar está compuesta esencialmente por cadenas ligeras de inmunoglobulinas y puede aparecer aislada o asociada a mielomas múltiples. Estos casos suelen acontecer en edades medianas avanzadas, con preferencia en varones, y la mayoría de ellos presenta un mieloma múltiple, una inmunoglobulina monoclonal en el suero o una plasmocitosis en médula ósea. Nuestra paciente es joven, ¿no? Y no se ha encontrado ninguno de estos parámetros, ¿no? Los síntomas más frecuentes son astenia, pérdida de peso, junto con otra clínica diversa según el órgano afectado, ¿no? Luego tenemos la amiloidosis secundaria, conocida como AAA. Vamos a tener que está formada por una proteína fibrilar, ¿no? Derivada de un precursor plasmático de síntesis hepática, ¿no? Es un reactante de fase aguda que aumenta ante los estímulos inflamatorios asociados a enfermedades infecciosas o inflamatorias. O sea, hay un desencadenante que hace que el hígado pues forme esta sustancia. La sintomatología inicial es inespecífica, siendo la proteinuria uno de los primeros datos sospechosos, ¿no? Esta forma de amiloidosis se relaciona con enfermedades crónicas como la tuberculosis. A ver, esta paciente había tenido una historia de osteomielitis, ¿no? Sin embargo, en la biopsia no me define como una secundaria. Entonces hay una serie de enfermedades que estamos viendo en el cuadro asociadas a estas amiloidosis secundarias, ¿no? Tuberculosis, osteomielitis, como le había mencionado el caso de la paciente, artritis inflamatorias, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades autoinflamatorias, inmunodeficiencias, neoplasias, vasculitis y otras. Y la que más nosotros estamos en conocimiento es la asociada a hemodiálisis, ¿no? Es una complicación importante como enfermedad renal crónica terminal que son sometidos a hemodiálisis. Acuérdense que la hemodiálisis, por el mismo tipo de filtro, no puede extraer una proteína que es la beta-2 microglobulina y por lo tanto pues esa se va a acumular, ¿ya? Hay este depósito amiloide en las articulaciones y otras alteraciones como el síndrome del túnel del carpo. Este depósito de amiloide comienza tempranamente, 1, 2 o 3 años antes de la aparición de los síntomas, específicamente, ¿no? ¿Qué cosa es el síndrome del túnel del carpo? Va a haber una alteración, un dolor importante a la hora de escribir, ¿no? Específicamente en el área del carpo, ¿no? La amiloidosis hereditaria, hablamos de la fiebre mediterránea familiar, que se da en varones jóvenes y una transmisión autosómica recesiva, ¿no? En el aspecto clínico podemos ver pues que hay edemas. Y tenemos el síndrome de Muckle-Wells o nefropatía amiloide familiar, específicamente, pero se asocia con urticaria, artritis, dolor abdominal. Luego tenemos la amiloidosis por depósitos de transtirretina, que es una polineuropatía familiar portuguesa. Hay antecedentes familiares importantes y hay una polineuropatía sensitiva y el método diagnóstico empleado es la biopsia del nervio periférico, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la amiloidosis? Fatiga, anorexia, pérdida de peso. En el punto de vista renal, proteinuria, síndrome nefrótico, insuficiencia renal. También hay una afectación cardíaca, esto es importantísimo, ¿no? La mayoría de ellos se mueren por esta afectación cardíaca. Digestiva también hay diarreas crónicas, afectación del sistema nervioso periférico, síndrome del túnel carpiano, estenosis lumbar espinal, etc. Hay afectación de piel y faneras y partes blandas,
afectación hepática y digestiva, como les había mencionado. El riñón es un órgano que comúnmente pues, se encuentra afectado por esta patología. Podemos encontrar pacientes con proteinuria, hematuria, ya, porque también hay un compromiso de este amiloide a nivel de las vías urinarias inferiores, ¿no? Obviamente, si es una enfermedad secundaria, la amiloidosis es secundaria, una enfermedad, si tratamos la enfermedad podemos detener el problema, pero muchas veces no se sabe o vienen ya tardíamente cuando ya el compromiso renal es bastante avanzado, ¿no? El diagnóstico es sospechar en pacientes con procesos clínicos crónicos predisponentes, ¿no? Artritis reumatoidea, tuberculosis, que desarrollan proteinuria, hepatomegalia, esplenomegalia, malabsorción o cardiopatía, ¿no? La amiloidosis sistémica primaria hay que tenerla presente en cualquier persona con un proceso infiltrativo difuso, no inflamatorio, con afectación de tejidos mesenquimatosos o parenquimatosos. En esta paciente se va a hacer un estudio que no lo hacen acá. Se va a mandar una biopsia a Canadá, ¿no? Para ver que nos puedan diferenciar si es una amiloidosis primaria o una secundaria. El diagnóstico se basa en la biopsia de aquellos órganos en los que aparecen datos de sospecha de infiltración amiloide, biopsia de grasa subcutánea. En este caso, a nuestra paciente le hemos hecho la biopsia de nervio periférico, la biopsia de gastrointestinal y se le va a mandar la biopsia renal. El pronóstico, la amiloidosis tiene una evolución fatal, sobre todo la primaria, ¿no? Habíamos dicho pues que la primera causa de muerte en estas primarias era por una infiltración cardíaca. Y se mueren generalmente por muerte súbita, ¿no? Y luego tenemos en las secundarias, definitivamente pues lo ideal es tratarla a tiempo, ¿no? Pero lamentablemente no se da así. Generalmente la muerte ocurre por caquexia porque el paciente ya hay un infiltrado del amiloide también a nivel intestinal y ya no hay absorción de los elementos importantes, ¿no? Enfermedades cardiovasculares y las infecciones, ¿no? El tratamiento, no existe un tratamiento específico para ninguna de las formas de amiloides. El tratamiento de la amiloidosis primaria es poco satisfactorio. Se emplean fármacos alquilantes eficaces contra procesos proliferativos como el mieloma múltiple. No obstante, estos fármacos pueden producir depresión de la médula ósea, ¿no? En la amiloidosis beta-2 microglobulina que se da en pacientes post-hemodiálisis, ¿no? Se recomienda utilizar esos filtros con membranas grandes para poder pues, sacar la beta-2 microglobulina y evitar que se pueda precipitar en el organismo, ¿no? En la amiloidosis secundaria, obviamente, puedes diagnosticar tempranamente el desencadenante, que es algún tipo de patología. La colchicina resulta un fármaco prometedor, ¿no? Sobre todo en amiloidosis secundarias, ¿no? Y acá hay un caso clínico que les había traído, pero ya será para que ustedes vean después. El mieloma múltiple es una proliferación neoplástica de las células plasmáticas caracterizada por lesiones líticas óseas, anemia y elevación de las globulinas séricas y urinarias, ¿no? Esta se asocia a amiloidosis primaria, ¿ya? La presencia de globulinas sugiere la transformación maligna de un solo clon de células, ¿no? Generalmente se da en pacientes ancianos. Más del 70% de estos ancianos se van a caracterizar por dolor, ¿no? Dolor de espaldas, dolor de tórax, dolores óseos, ¿no? También puede haber anemia, infecciones e insuficiencia renal e hipercalcemia, ¿no? Para mí, yo diagnostico con un paciente anciano, dolores articulares, fracturas espontáneas, hipercalcemia y compromiso renal. Lo primero que veo es probablemente descartarle un mieloma múltiple, ¿no?
Es interesante porque habíamos hablado, creo que cuando hicimos en biología, de la electroforesis, ¿no? Acuérdense que el paciente tiene proteinuria, pero en el examen de orina no solamente hay esa proteinuria es albúmina, sino también es presencia de alfa-1 globulina, beta-2 globulina, gamma globulina, ¿no? Entonces se asocia generalmente pues a la presencia, hay picos monoclonales, por ejemplo, de inmunoglobulina G en sangre, ¿no? Por lo general hay albúmina un poquito más alto y el resto baja, pero en estos pacientes pues hay un pico, pero no de albúmina, sino de inmunoglobulina G, ¿no? Pero puede ser también asociada a inmunoglobulina M y en orina también, ¿no? En los estudios radiológicos vamos a ver pues lesiones líticas, ¿no? Como es acá abocado. Miren, acá se ve bien en los huesos largos, ¿no? Y incluso pregunta del MIR a qué se denomina riñón del mieloma, ¿no? Entonces, el riñón del mieloma es la precipitación de las proteínas de Bence-Jones en los túbulos distales y va a producir pues un famoso síndrome de Fanconi, ¿no? Con cistinuria, aminoaciduria, glucosuria, etc. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico? Hay criterios mayores y criterios menores. Criterios mayores son, por ejemplo, que haya pues el diagnóstico de plasmocitoma a la hora de hacer una biopsia ósea. Y obviamente la presencia del componente de inmunoglobulina G, ¿no? Muy bien. Otras causas de afectación renal en el mieloma son el fracaso renal agudo, que puede ser por hipercalcemia, que produce una litiasis importante, pero también puede haber un síndrome de hiperviscosidad, ¿no? Eh, Ahora, no todo es mieloma, puede haber solamente una gamapatía monoclonal y puede también afectar, ¿no? Esta gamapatía monoclonal va a haber depósitos glomerulares de las distintas cadenas posibles, ¿ya? Y obviamente va a haber una lesión tubular, ¿no? Que habíamos conversado. ¿De qué otra forma va a afectar el mieloma al riñón? Habíamos hablado de un cuadro crónico, por ejemplo, de la amiloidosis, habíamos hablado del cuadro agudo por la hipercalcemia, habíamos hablado del síndrome de hiperviscosidad, que generalmente se asocia al síndrome de a la macroglobulinemia de Waldenström, que es un mieloma, pero de una inmunoglobulina asociada a IgM. En cambio, el mieloma se asocia más a patología de elevación de inmunoglobulina G. En cuanto a la macroglobulinemia de Waldenström, es un trastorno proliferativo linfoplasmocitario maligno crónico, infrecuente, ¿no? Va a haber infiltrado en médula y producción de inmunoglobulina M. Es una enfermedad rara, su causa es desconocida, ¿no? Eh, y acá pues hay no se sabe por qué, pero hay una liberación y una producción excesiva de inmunoglobulina M. Generalmente se da más en varones, una edad media de 65 años y la vida media de sobrevida es de 5 años, ¿no? Va a haber fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, mal estado general, astenia, anorexia, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos? El hemograma. Estos pacientes van a tener hiperviscosidad. La biopsia de médula, la biopsia de ganglios, crioglobulinemia, sin buscar pues algún secundarismo, ¿no? El tratamiento obviamente es hidratar porque eh, recordemos que hay una clona que está pues liberándose, evitar todo lo que produzca mayor daño al que ya tiene el paciente, tratar la hipercalcemia, por eso es importante hidratar al paciente. Y muchas veces damos tratamiento pues plasmaféresis, ¿no? Y acá hay otro caso clínico y muy bien, terminamos. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Me escucha? Sí, doctora, sí se le escucha. Básicamente hemos hecho una revisión, ¿no? Completa de cómo va a complicarse el riñón, ¿no? Con distintas enfermedades.
Doctora, ¿me escucha? Doctora, ¿me escucha? ¿Alguien me escucha? Sí se te escucha, Nelia. Ah, ya La sí. doctora creo que no se le escucha. La doctora salió, creo. Disculpe, pero no sé por qué me he desconectado. Muy bien, ¿había alguna pregunta? No, doctora, solo le estaba haciendo el comentario de que básicamente hemos visto ampliamente lo que el compromiso que tiene el riñón con distintas enfermedades, ¿no? O sea, de eso, ese era el punto, doctor. Ya, entonces damos por terminada nuestra clase. ¿Ya? Sí, creo que no me escuchan. Sí Aló. se te escucha, Nelia. Sí, Ah, ya. damos Ok.